Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Un saludo a las personas que nos acompañan desde la virtualidad. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Adi Martínez. Le dan la bienvenida hoy hasta la tercera tertulia Samaria de este año 2025. Hoy compensando y representando la provincia, imaginarios y realidades en la Santa Marta del siglo XVIII. Y nuestra conferencista invitada de hoy, la doctora Marcela Escandón Vega. Doctora, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Cajamat. Para nosotros es un honor tenerla aquí. Bueno, nos complace ver este público, veo algunas caras nuevas, pues nos alegra pues que vengan aquí a estas conferencias, a esta tertulia, a compartir un rato con nosotros sobre la historia de Santa Marta. Y bueno, las puertas de la biblioteca están abiertas para todos ustedes. Estos eventos son totalmente gratuitos y se hacen por ustedes y para ustedes. Doctor Rey, como siempre, nuestro moderador de Tertulia Samaria. Doctor, bienvenido. Gracias, Omar. Buenas tardes o ya de noche. Buenas noches a todas y a todos. Sí, destacar que qué bueno que tengamos hoy un público que se renueva, pero mantenemos un público permanente, ¿verdad? Y como decía Omar, esta tertulia para los recién llegados hoy tiene 10 años. Esto es único en el país. Hay que decirlo con todas las letras. Y esos 10 años comenzaron el 24 de junio del año 2015. Y ya tenemos 10 tomos de la historia de Santa Marta, la provincia. Trabajo de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, y que nos han permitido acercarnos a mirar la historia, no solamente de Santa Marta, sino de la provincia. De hecho, creo que Cajamat comenzó a hablar de 500 años hace 10 años, o sea, en los 490. Y ha sido importante porque Cajamat, estos libros que terminamos la primera jornada de la tertulia el año pasado, en noviembre, ha tomado la decisión de editar, ya estamos en ese proceso, con algunas correcciones, ya Marcela mandó sus correcciones. Vamos a editar 10 tomos ilustrados en pasta dura, en una edición muy bonita, que vamos a comenzarla a editar, a coordinar, para que esté en algunos lugares como un aporte de Cajamat a la ciudad de Santa Marta. Sin duda alguna, en estos últimos 2 años, o en el último año, hemos visto mucha actividad sobre los 500 años. Pero yo le he dicho a algunos amigos que están haciendo que hay que dejar la memoria de eso. Si eso no es queda escrito, por más que se grabe, por más que conversemos, es necesario hacer un esfuerzo editorial para que quede constancia dentro de 100 o dentro de 50 años que se hizo esta actividad. Y sobre todo, a pesar de que hoy leemos libros digitales, etcétera, acaba de mandarle a Milcar David, que está aquí, creo que tiene 700 páginas, ¿no, Milcar? Me la mandaron ayer. Es la obra, lo que nunca había publicado Orlando Falborda. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de papeles que dejó Orlando, 50.000 folios. Ustedes que este año se cumplen los 100 años de Orlando. Entonces nosotros vamos a estar en esta actividad de la tertulia Samaria. Y hoy comenzamos al ejercicio. Les recuerdo a todos, comenzamos este año revisando los tomos desde el 4, ¿cierto? El 4 y el 5, que tienen que ver con el siglo XVI y siglo XVII. Ahora vamos a ver el siglo XVIII, y es el tomo 1. El tomo 1. ¿Y por qué el tomo 1 es el siglo XVIII? Porque cuando arrancamos, ¿cierto? Tuvimos que, por decirlo de alguna manera, porque estos fueron 6 conferencias solamente, de 10 solamente fueron 6, de junio a noviembre.
fue que Cajamat dijo, bueno, listo, tenemos el presupuesto, tenemos todo listo para que arranque la tertulia Samaria. Y pues fue todo un proceso hacer este tomo, muchos errores, por supuesto, pero hicimos una cosa importante, y es que Cajamat es un sello editorial, tiene su propio sello editorial. Esto lo edita el grupo editorial Cajamac, y para hacerlo hubo que hacer contabilidad, auditoría, tesorería, una serie de cuestiones que pide la Cámara Colombiana del Libro. Entonces, 10 tomos que se han regalado. Cajamac vende ahora los tomos, pero cada lanzamiento regalamos 100, 200 libros a todo el que llega. Comenzamos en un espacio pequeño, que habían 60 personas, y estábamos nerviosos de que que le caben 150 no llegaran, pero hoy tenemos un poco más de la mitad, hemos tenido un poquito más de 100, y eso nos alegra mucho porque esto es para ustedes. Bueno, yo quiero señalarles lo siguiente. Entonces vamos a mirar hoy el tomo 1, ¿cierto? El tomo 1 es sobre el siglo XVIII. Marcela Escandón Vega, Samaria, hija de un banqueño con una Samaria, pero es banqueño, ¿no? Es una de esas personas fugadas de Santa Marta. Vive en Bogotá. Es politóloga, historiadora, ha escrito sobre Santa Marta. Y ella en este primer libro hizo una conferencia que nos puso a pensar. Y por eso la invité. Su ponencia en ese entonces se llamó Frustración y abandono versus virtud y riquezas. El drama de la perla de América en el siglo XVIII. Entonces, le dije a Marce, revisa el tomo, prepárate una conferencia y profundiza en lo que tú has trabajado, que son imaginarios, representaciones, tipo de cosas, para poder entender un poco qué pensábamos, qué veíamos en el siglo XVIII, qué se veía en el siglo XVIII, cómo la mirábamos. Hace un mes tal vez, cuando se lanzó el libro de la Cámara de Comercio 5 siglos, creo que se llama un libro que hicimos también como 14 autores, no me acuerdo cómo es el título exacto, Santa Marta, 5 siglos de historia, doctor Echeverría. ¿Cómo? Quinto centenario, una cosa así. Un libro de la Cámara de Comercio que, entre otras cosas, se va a lanzar el próximo sábado en la Feria del Libro, en el stand de la Universidad del Magdalena, a las 5:30 de la tarde. Entonces, alguien planteó que por qué no comenzamos a vender la idea de la perla. Santa Marta es la perla. Entonces, los especialistas en la perla dicen, no, ojo, la Guajira es la perla tal vez, pero la provincia. Y eso tiene, en historia, como lo hemos dicho aquí en esto, en la historia siempre habrá cosas nuevas que descubrir, nuevas cosas que reinterpretar y que reescribir. De tal manera, Marce, gracias por venir de Bogotá. No fue fácil, Marcela hoy ocupa unos cargos más o menos de mucha responsabilidad. Esta mañana me tenía preocupado, yo estaba en el aeropuerto de Montería, ella estaba en el aeropuerto de Bogotá, charlábamos, ella estaba en 2 reuniones virtuales, yo estaba en una virtual por otro lado, y yo estaba bastante preocupado. Ya después, cuando aterricé yo aquí, me dijo, ya yo llegué a Santa Marta, y bueno, yo también acabo de aterrizar. Ella venía en el avión de adelante, yo en el Brasilia a las 6, yo venía en el Brasilia a las 7. Entonces, pero ya estamos aquí. Marta, muchas gracias por venir, y bueno, te oímos. Hola, Edgardo, muchas gracias por tus palabras y por la generosidad y la invitación. La invitación hace 8 años y la de hoy también. Quiero, por supuesto, agradecerles a todas y todos por su tiempo, por estar aquí hoy. Me complace mucho poderles hablar, poder pensar con ustedes y ojalá no extenderme mucho para poderlos escuchar también. A Cajamac, por supuesto, por este proyecto y por su continuidad. Realmente, como lo resaltaba hace un momento Edgar, es un espacio único porque busca llenar un vacío, por supuesto, bibliográfico e histórico que tenemos. La ciudad y su historia todavía está por ser analizada y repensada permanentemente, pero
Este espacio combina virtuosamente el estudio disciplinar y lo académico con discusiones más abiertas a la ciudadanía y espacios de divulgación que son tan necesarios para que podamos fortalecer el intercambio de conocimiento y sobre todo el pensamiento crítico. Entonces, por eso me parece muy importante que estos espacios continúen y agradezco mucho nuevamente a todos los que lo hicieron posible. Bueno, ya este tomo cumple 8 años, en 2017 fue el primer ejercicio de publicación, muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, toma como inicio la historia colonial del siglo XVIII, y hace un momento Edgar se preguntaba por qué empezaron con ese siglo, pues porque hay unas fuentes muy particulares que espero describirles en un rato y que ustedes entiendan su contenido y su importancia, pero para iniciar quiero leerles, compartirles un fragmento de la introducción que hizo Edgar en ese momento de este tomo para que entiendan lo que nos motivó a trabajar en ese momento. Lo que me indujo a liderar ante Cajamarca el proyecto de recuperar e interpretar la historia de Santa Marta desde los tiempos del esplendor prehispánico hasta el aniquilamiento de la cultura primigenia y el comienzo de la provincia colonial bajo la égida del Imperio Español fue la carencia de legitimidad científica en la reconstrucción de los fenómenos históricos. Durante siglos, los escasos compiladores de la historia de Santa Marta se afianzaron en la nostalgia del destronado rey y en la convicción desatinada de sentirse oriundos de la península ibérica, negando la confabulación mágica de los 3 continentes que fluyen por nuestro torrente genético. Y efectivamente este párrafo, esta cita, refleja mucho de la tarea que tenemos pendiente. En Santa Marta existen unos textos que fueron principalmente empíricos, que empezaron a recopilar la historia entendida como una serie de hechos y sucesos, que fue, pues, por supuesto, el nacimiento de la disciplina, pero que hoy sabemos que necesita dar un pasito más. Y nuestra historia no se puede concentrar en la apología a Rodrigo de Bastidas, a los españoles, y a si somos la ciudad más antigua o no, porque así no nos guste, la antigua Darien fue primero, no perduró, no pudo mantenerse como asentamiento durante la colonia, fue primero. Esa discusión a muchos samarios les duele, pero de las ciudades que hoy persisten, por supuesto, Santa Marta es la más antigua, y este año se realiza esta conmemoración que ustedes ya conocen, que sabemos que hay una gran polémica al respecto, pero que más allá de si hay algo que celebrar y que cada uno puede tener su postura política al respecto, me parece importante que podamos generar un debate argumentado, serio y documentado sobre qué es lo que tenemos que conmemorar y qué es lo que tenemos que analizar de nuestro pasado. Entonces, partiendo de ese punto, no sé si podemos ir al siguiente, gracias. Me parece importante iniciar contándoles que precisamente en el siglo XVIII tenemos una serie de fuentes documentales transcritas de fácil acceso de unos personajes coloniales muy importantes y muy específicos que describen a la ciudad de manera extensa, y que por la naturaleza de los ejercicios que hicieron, unos de reportes, de informes de gobernadores coloniales, otros de figuras eclesiásticas haciendo un recuento de la provincia y de su labor de evangelización, nos permiten entender cómo se pensaban los samarios de la época a la ciudad, a su sociedad y a toda la provincia. No solamente, recordemos que cuando hablamos en el 18 de Santa Marta y la provincia, pues es mucho más allá de lo que hoy conocemos como Santa Marta, incluye Magdalena, Cesar y Guajira, parte también de Ocaña. ¿Cómo se pensó entonces y se representó a Santa Marta en el siglo XVIII? Yo lo he llamado, pues de manera un poco arbitraria, un discurso bastante esquizofrénico. Y lo más paradójico es que ese discurso se viene, por supuesto, modificando en el tiempo, pero que lo podemos rastrear hoy
e identificar, y ustedes me pueden ir contando a lo largo de esta charla si se les ocurren algunos ejemplos actuales. Entonces tenemos por un lado un discurso de la ciudad llena de riquezas, llena de ventajas frente a otras ciudades, por supuesto, principalmente frente a Cartagena y la competencia que tenía en términos del puerto, de la concentración de comerciantes, del comercio de esclavos y de la posibilidad de intercambiar con España y Europa de manera legal, ¿no? Y sabemos lo que el contrabando ha significado para nuestra ciudad en su historia. Pero entonces tenemos este discurso de que tenemos el puerto que no necesita dragado, ¿no? Eso, podemos decir muchas cosas que parece que estuviéramos hablando del presente. Se habla de un mar de leche, de el bonito como el salmón, ¿no? Comparando todo el tiempo en comparación con Europa, de las aguilillas, una especie de caballos, de el palo de Brasil, del ayo, la coca, de un montón de riquezas naturales, de las posibilidades de comercio, del clima perfecto, de la cantidad de agua disponible, de todos los recursos, pero también de una población a la que se le teme, ¿no? Si pueden ver ahí en el texto de pronto, no sé si alcanzan a leer, de esas personas o esos seres que viven en el monte y en la selva, que parecen hombres y mujeres, pero que van al revés, que tienen los pies al revés, que tienen un solo ojo. Y es toda esta descripción que viene de una tradición medieval, de los textos orales y recopilaciones de las maravillas del mundo y de cómo describimos lo que no conocemos. Lo asemejamos a lo que por comparación se nos puede hacer conocido, pero lo que desconocemos entonces es temido, es representado como lo salvaje, como lo que da temor, lo que funciona mal, y en esa construcción del otro pues se construye un yo. Esas representaciones entonces no hablan solamente de eso que se está representando, sino de quien habla. Cómo se construye entonces esa sociedad colonial en Santa Marta, a la vez que representa a los otros. ¿Quiénes son esos otros? Los indios de monte, los salvajes, los bárbaros, pero que a su vez vivimos y viven en un mar de leche, en una tierra con grandes frutos, con riquezas, con un puerto perfecto, con todas las posibilidades de prosperar. Entonces, ahí la contradicción, si vamos a la siguiente. ¿Cuál es el problema entonces para que esta provincia que lo tiene todo, ¿no? Por ahí decía un eslogan, la magia de tenerlo todo, ¿cierto? Que lo tiene todo para hacerla más próspera, para tener la economía más fuerte, para que desde Europa nos vean como el centro principal en el nuevo mundo para la prosperidad, es que pues hay unas poblaciones que no funcionan como queremos, ¿no? Hay unos salvajes que no se dejan reducir, que nos permiten, que no viven como deberían vivir, pero que a su vez son los que saben buscar las perlas, que a su vez son los que saben dónde está el oro, la riqueza, etcétera. Entonces esta relación ambivalente, esta contradicción entre la abundancia y la frustración, la pobreza y la riqueza, lo tenemos todo, pero somos pobres, pero nos sentimos abandonados por la corona española. Estas son las descripciones recurrentes a lo largo del siglo, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, y todas estas fuentes son extremadamente ricas en el sentido descriptivo, y por eso este tomo inició con el siglo XVIII, todo este ejercicio inició con el siglo XVIII, porque hay esta riqueza de fuentes. Para la conquista, para los siglos iniciales del periodo colonial, hay menos fuentes, hay más dificultad, pero sobre todo hay más dificultad cuando queremos aproximarnos a los actores de la periferia, ¿no? A ese al que se está representando. Si quisiéramos hacer ejercicios como los que hay para México y Perú sobre el análisis de las mismas fuentes de los propios pueblos indígenas y de las poblaciones esclavizadas, es mucho más difícil. Tenemos muy pocas fuentes y tenemos
pocas, digamos, metodologías para analizar, por ejemplo, objetos y pictogramas y otras fuentes diversas, distintas de los textos en castellano, en español colonial. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos dicen estas representaciones? ¿Por qué es importante analizar con lupa estas descripciones? Porque no son solo la imaginación. No están solo en la mente de quien escribe. Cuando encontramos una carta dirigida a la corona española, estamos hablando de un texto que refleja unas realidades sin tener por eso una visión, digamos, inocente de que ese texto se escribe con unas intenciones muy claras, que tiene atrás unos intereses, unas disputas, es reflejo de unas lógicas y conflictos de poder, pero también nos habla, o de lo que no nos habla también, es reflejo y nos permite analizar realidades. Entonces, cuando estamos hablando de representaciones, y esto es muy importante, cuando hablamos de lo imaginado, de cómo nos pensamos como sociedad, no estamos hablando de cosas etéreas, estamos hablando de realidades. ¿Por qué? Porque eso colectivo y simbólico que hace parte de lo que tenemos como conocimiento compartido, como valores colectivos, clasificaciones del mundo, el otros, el nosotros, eso tiene un impacto directo en las economías, en el orden social, en todos los aspectos de la vida en una sociedad. Y eso aplica para la actualidad y aplica para el siglo XVIII. Porque es importante, como les decía entonces, entender que estas fuentes nos hablan no solamente de la provincia y de Santa Marta en ese siglo, sino de quienes escriben, de las intenciones de esos autores. Es importante porque más allá de la discusión de la veracidad, que también es importante, también es relevante, es un objetivo de investigación interesante, es saber si efectivamente el bonito era inagotable, si efectivamente había tantas perlas, si efectivamente había tanto oro, si efectivamente había tantas poblaciones salvajes de monte que no se dejaban reducir en los términos de la época. Es importante hacer esos estudios, pero también entender por qué se refleja la provincia de esa manera. Y creo que ahí es donde nos hace falta un poco más. Digamos, este ejercicio fue un primer paso muy importante, pero tenemos que dar un paso más allá para entender por qué un gobernador colonial tiene un interés de mostrar que la provincia es la más rica y de decirle al rey que por favor no nos abandone, que aquí hay mucha riqueza. Entonces ahí uno empieza a ponderar un poco. De pronto estaba exagerando un poco, ¿no? De pronto no es que todos los recursos eran inagotables y que todo era perfecto, sino que más bien hay un interés político y de competencia y de conflictos interregionales. Por supuesto es bien conocida la competencia con Cartagena, pero también intrarregionales con otras villas y ciudades de la provincia que le competían a Santa Marta en comercio, en población, en haciendas, etc. Entonces, cuando nos hacemos estas nuevas preguntas, esas mismas fuentes ya nos hablan de otra cosa. Esas mismas representaciones nos permiten ver estereotipos, generalizaciones, intenciones comunicativas, nos hablan de otros sistemas de creencias y cómo en esa lógica, eso imaginado que les digo que es cuando hablamos de esa representación, también son cosas concretas y reflejan la realidad, son precursoras de la acción. Y ahí les traigo un ejemplo y es los crímenes de odio de Ruanda. Porque en Ruanda el caso de los Hutus y los Tutsis se estudió desde lo judicial y hay condenas para quienes desde la radio generaban unos discursos de odio. ¿Por qué? Porque las representaciones de un colectivo tienen impacto en las acciones de las personas. Si yo represento a un grupo de personas como salvajes, si yo hablo de la minga que está hoy en Bogotá, en términos despectivos, eso puede ser el precursor de la acción de unas personas. Eso alimenta discursos racistas
y posteriormente acciones racistas. Entonces, una mirada crítica tanto de nuestro presente como de nuestro pasado nos hace tener más cuidado sobre cómo nos pensamos, cómo nos representamos y cómo describimos a los otros. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a mucho, aquí pues quería ponerles varios ejemplos y que nos hablan del poder de la imagen y de las representaciones. Yo no tengo que decirles nada, vemos la imagen, simplemente el aquelarre de Goya ya nos habla de un montón de cosas, hay un montón de símbolos y de temores, como les decía, ¿no? De la construcción del otro. Entonces, la mujer como todo lo que no debe ser la mujer, pensante, independiente, con conocimientos científicos en alimentos y en medicina. ¿Quién es esa mujer que no se comporta con el orden social, que no es madre, que no viste como debería vestir? Pues es una bruja. Es la única forma de entender a una mujer que no se comporta como. No, estoy hablando no irónicamente y en la lógica de ese contexto, pero entonces tenemos unos símbolos y unos temores, ¿no? El conocimiento, por ejemplo, la descripción de las mujeres que hacían la cerveza. De ahí nace en buena medida la figura de la bruja. Y esa representación no es gratuita y tiene impacto en la realidad, nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos los famosos juicios de Salem, ¿cierto?, en Estados Unidos en 1690, en donde fueron unos juicios. ¿Y cómo empezaron esos juicios? Con audiencias de vecinos, con vecinos diciendo, mi vecina no se comporta como debería comportarse, representando al otro de manera específica, y eso terminó en 144 mujeres procesadas y 20 ejecutadas. Y tenemos los juicios, los famosos juicios de brujas en Alemania, que procesaron más o menos 80.000 personas y cerca de la mitad fueron asesinadas. Entonces, estas representaciones no solamente son muy poderosas, sino que tienen reflejo e impacto directo en la realidad. Siguiente. Bueno, y el ejemplo de los nazis creo que es el más diciente. Esta propaganda con una estrategia política muy marcada, con unas nociones de familia, de grandeza, con una tradición a la que se querían adscribir, con un tema, digamos, desde el arte, la música, la propaganda política, y cómo se quería mostrar esa representación de grandeza con los grandes auditorios inspirados en las construcciones de la antigua Grecia, en los monumentos, las estatuas, la obsesión de este personaje, pero también, que ya todos conocemos, pero también de todo el movimiento político, que fue tan poderoso porque creó una representación de nosotros asociado a la grandeza, a la historia exaltada, a la familia, a la superioridad, que explica por qué llega una sociedad a ese punto extremo de considerar que el nosotros es tan importante que el otro no debe existir. Siguiente. Y tenemos, bueno, ya volviendo un poco más al caso del periodo colonial en nuestra provincia y en general del proceso de encuentro y desencuentro entre sociedades europeas y de otros continentes, tenemos la construcción del otro desde, como les decía, desde lo conocido. Tenemos las representaciones del nuevo mundo desde las tradiciones ya existentes, de los cuentos populares. Hay un texto muy interesante que es el libro de las maravillas de la Edad Media, en donde el autor se llama Juan de Mandavilla, pero en realidad ese autor no existe, porque es como los cuentos de los hermanos Grimm o de Andersen, ¿no? Es como la recopilación, y cada versión en cada idioma
tenía unas variaciones, pero todos hablaban de seres fantásticos en las antípodas, y cuando llegan precisamente a esas antípodas, pues llegan a confirmar lo que ya se creía. No se llega a conocer que existe, sino a intentar hacer encajar esa nueva realidad en lo que yo ya conozco. Entonces los manatíes pasan a ser las sirenas, los salvajes indios son aquellos personajes que tienen una sola pierna o que son, ¿no?, que son antropófagos, que tienen la cabeza en el pecho y que no sabemos cómo se comportan. Entonces nace la figura siguiente, por favor, del caníbal, que es una figura muy interesante porque es la representación, nuevamente como sucede no con las mujeres, como les hablaba hace un momento, es el otro que no se comporta como yo quiero que se comporte. Entonces hay también una contradicción y una visión ambivalente de esa representación, que es unos indios, por un lado, los indios feroces, salvajes, caníbales. Es la siguiente, perdón. Ahorita les hablo de Colón y las piñas. Siguiente. La idea del caníbal como ese ser que nos da temor y que es la representación máxima del tabú, ¿no? La antropofagia, el fin de la sociedad, comernos entre nosotros, real o simbólicamente, es el fin de la civilización, de lo que está bien, es el peor de los escenarios. Y si ese ser parece un hombre o una mujer, pues genera todavía más temor. No es un animal feroz, sino es una persona que me confronta a mi imagen, que se parece a mí, pero que yo tengo que diferenciarla, tengo que decir, ese no soy yo. Entonces nos muestra las complejidades, la necesidad, por ejemplo, de convertir, y el tema de la evangelización. Y nuevamente tenemos aquí un ejemplo de la fuerza y de la importancia de las representaciones, porque la evangelización es el mejor ejemplo de cómo genuinamente se creía que se estaba salvando almas, ¿no? Que ese otro, así representado, pues necesitaba ser salvado. Entonces, es esa representación que opera en la realidad y que genera unas lógicas y que justifica unas acciones específicas y que me resuelve el conflicto entre el temor y la fascinación. El temor al otro, pero como a la vez me atrae, y cómo puedo entender que hay una visión idílica de los indios también, una exotización, siguiente por favor, una exotización de América. América es entonces representada con una figura femenina, con estas imágenes, hay muchísimas y todas cumplen estas características. Al fondo, si ven, el caníbal, ¿no? Porque siguen siendo malos, pero es esta mujer, el símbolo de la abundancia, de esa mujer con esas carnes que me atrae, esa es América con toda esa riqueza, pero también hay cosas ahí como raras, como animales salvajes que dan temor, que son parecidos, que hay parecidos con los seres humanos, pero que siguen siendo exóticos y fantásticos y que se inscriben en esas tradiciones y relatos populares. Entonces, ante esas figuras tan complejas, tan contradictorias, pues nosotros desde el presente podemos empezar a analizar cómo las representaciones nos hablan de esos conflictos, nos hablan de esos intereses de construir una imagen del otro y de construir una imagen de un nosotros. Entonces tenemos unas élites samarias construyendo un nosotros de abundancia, de riquezas, y que la pobreza, ¿por qué se explica? Porque hay unos indios salvajes, porque hay un abandono de la corona, porque la responsabilidad no es nuestra, ¿no? Porque que tengamos el agua de la sierra, pero a la vez no tengamos acueducto y alcantarillado, es culpa de otros, no de nosotros, ¿cierto? Creo que estas reflexiones pues nos permiten hacer un análisis, y por eso les decía que ese discurso esquizofrénico nos confronta también con la actualidad. Y perdona, nos devolvemos porque no les hablé de las piñas.
¿Y por qué las piñas? Porque es uno de los mejores ejemplos de las crónicas de viajes y de cómo se describía al Nuevo Mundo, y cómo llegaban a América, y claro, esa abundancia y esa exuberancia, pero como yo para poder entender todo eso tengo que asimilarlo con lo que sí conozco. Entonces la piña se llama piña porque las piñas se parecen a las piñas de allá, que en realidad no tienen nada que ver, no se parecen en nada, pero era lo que más podían equiparar a, digamos, estas semillas de los pinos y las coníferas, pues llamémosle piña a esa piña para que yo pueda entender e inscribirla en mi entender. Entonces es un ejemplo muy interesante porque, porque en qué se les parecía, digamos. De repente algunas tienen un aspecto, pero no son comestibles, no, es completamente diferente. Desde lo botánico y biológico, pues no están conectadas, pero me ayudan a entender eso que no conozco. Entonces, los diarios de Colón están llenos de todas esas descripciones de las sirenas todo el tiempo, acompañándolas en el viaje, y ahí tienen ejemplos, ¿no?, de cómo se describía todo eso y todos esos seres que yo no podía entender, pero que tenía que describir de alguna manera. Entonces, seguimos, por favor. Y con ese marco conceptual, digamos, con esa comprensión de las representaciones que encontramos en estas fuentes, vuelvo al primer tomo de Tertulia Samaria para contarles que a partir de esas fuentes que les describí, de esos textos extensos que son informes coloniales, de gobernadores o de figuras eclesiásticas diciéndonos qué hay en la provincia, nos tenemos que situar y entender qué nos dicen esas fuentes y qué no nos dicen. Y lo primero es que son textos de élite, de élites coloniales, no estamos hablando, digamos, de libres de todos los colores, de pardos, de, digamos, grupos sociales periféricos. Estamos hablando de las élites describiendo la ciudad y clamando por inversiones, por atención, por permisos para comerciar, para recibir harinas, para recibir esclavos, etcétera. Entonces, en esa lógica, pues tenemos esta publicación, como les decía, ya cumple 8 años y que tiene el valor de tomar estas fuentes y empezar a llenar ese vacío bibliográfico que tenemos sobre nuestra ciudad. Siguiente, ahora les voy a contar para que se animen si no han leído el tomo. No sé cómo voy de tiempo, si ya me extendí mucho. Me pongo a hacer los ejemplos y se me pasa el tiempo. El primer texto es precisamente sobre representaciones de la provincia a partir de estos textos, principalmente el de Antonio Julián, que es un padre jesuita que luego de la expulsión de los jesuitas escribe desde afuera sobre Santa Marta y habla esto que les digo, la riqueza, la fertilidad de la tierra, la coca, el ganado, todo lo que, la abundancia, la incalculable, inagotable, utiliza todo el tiempo esos adjetivos, la riqueza que existe, pero la despoblación, la falta de oportunidad para el comercio lícito y la indolencia. ¿Y qué nos habla el autor? ¿De qué nos habla el autor? De la necesidad de plantear nuevas preguntas a ese tipo de fuentes. La siguiente. El siguiente es un texto muy interesante sobre la economía de Santa Marta en el siglo XVIII y luego de esto Joaquín Veloria ha seguido haciendo publicaciones en la materia y es muy interesante utilizando buena parte de esas mismas fuentes. Nos habla de las haciendas disponibles, de la producción, de algunos elementos de esa complejidad social y su impacto en la economía, de los ataques de los piratas, de la diversidad de actores, de cómo el contrabando y los palenques y los esclavos huidos afectaban este tema, el contrabando como salida a las necesidades económicas de la ciudad y la queja permanente, ¿no? De que el comercio se concentre eh, desde Cartagena solamente.
Y nuevamente el autor refleja eso, que les hablaba del contraste de todas esas riquezas con la pobreza de la población. Todo el tiempo caemos, digo, y me incluyo en eso, ¿no? En que tenemos todo y no tenemos nada. Siguiente. El siguiente es no, ese es el anterior, es el primero. El siguiente es una revisión historiográfica, un balance de lo que tenemos escrito hasta ese momento. Por supuesto, hay nuevas publicaciones desde entonces, pero es un buen reflejo de cómo tenemos, si bien un acervo de publicaciones multidisciplinares muy interesante, sí hay unas necesidades de análisis, sobre todo de los primeros siglos coloniales, de lo precolombino, de lo prehispánico, que tenemos que, que suplir todavía. Pero también llama la atención que el autor inicia su estudio y su reflexión en su introducción y cómo justifica su ejercicio es hablando del olvido y de esa sensación de abandono. Santa Marta ha sido olvidada y nadie la quiere estudiar. Y bueno, puede que sí, que sea cierto, pero eso sucede en todas partes, digamos, la falta de espacios como este que perduren en el tiempo, los recursos limitados en las universidades, pues hay muchos factores que influyen en que no tengamos la bibliografía que quisiéramos de cada una de las regiones de Colombia. Siguiente. Bueno, y este es un artículo muy interesante porque hace precisamente lo que tenemos que hacer en el futuro y es concentrarse en aquellos sectores periféricos, en la complejidad de los actores. Si bien en Colombia ha existido, y reflejo de esto en nuestra constitución, casi que un indigenismo y un énfasis en reconocer mucho más lo indígena que lo afro, que lo negro, raizal y palenquero, sobre todo en ciudades como Santa Marta, necesitamos más estudios como este, en donde se hable de la complejidad de los actores. Hace unos primeros análisis de cómo algunos palenques, es decir, asentamientos de población esclava que escapaba de sus amos, eran incluso reconocidos dentro del sistema del esquema colonial en negociaciones con los mismos asentados, con los mismos dueños de los esclavos. Entonces, esto nos permite empezar a pensar un poco más aterrizado esta complejidad de las interacciones, de los conflictos sociales y no solamente no dueños de esclavos estáticos esperando que a su vez sus esclavos estáticos se comporten de una manera, sino que hay unas negociaciones, unos intercambios muy interesantes y muestra que esos poderosos a veces no eran tan poderosos y otros actores sociales podían agenciar sus propios intereses. Siguiente. Bueno, está el texto que, que mencionaba Edgar, que trabajé hace unos años, en donde estas mismas fuentes que les menciono, pues las empecé a analizar desde los intereses de sus actores, desde cómo describen, pero por qué describen, qué hay detrás de hablar de estos discursos sobre reivindicaciones de una ciudad ante una autoridad colonial o ante incluso tanto desde lo civil como lo eclesiástico. Y cómo este discurso y esa representación tan compleja tiene que ser analizada en sus distintos componentes para entender cómo esa representación fue determinante en la construcción de ese orden social. Siguiente, es el último. Un texto sobre las celebraciones en Santa Marta, muy interesante también para entender cómo se vivía lo que sucedía al otro lado del océano, ¿no? Que había un nuevo rey, cómo se celebraba, pero también cómo estas fuentes de unas cartas o unos informes de cómo se cumplía con el deber de celebrar al rey
pues también nos hablan de unos intereses muy específicos, ¿no? Decir, efectivamente somos unos súbditos muy leales, cumplimos a pie de la letra lo que había que celebrar y lo que había que llorar si se moría, lo que había que celebrar si ascendía un rey, pero nos falta mucho más en términos de mostrar esos intereses, qué hay detrás de esas descripciones, por qué se tramitan también los conflictos entre autoridades ante la corona. ¿A quién le estamos hablando realmente? Si ese rey sabemos que nunca nos va a contestar. ¿A quién le estamos hablando? Pues a mis pares, ¿no? Y a los que están más abajo en el orden social. Entonces, esa carta que supuestamente va al rey, en realidad me estoy hablando yo con yo porque no me va a contestar, pero a su vez la voy a hacer circular y todas las demás autoridades van a entender qué hizo yo con esa comunicación oficial. Entonces, para finalizar, unas reflexiones eh, a modo de conclusión. Este primer tomo fue un ejercicio muy valioso, sigue siendo muy importante para la historia de la ciudad y un punto de partida, es decir, cada uno de estos textos da pie para un montón de análisis adicionales, pero sí necesitamos hacernos nuevas preguntas. Es importante que podamos, por ejemplo, empezar a buscar fuentes alternativas no españolas para entender otros actores y otros periodos. Empezar a preguntarnos lo prehispánico, ya hay ejercicios que se han hecho sobre todo en México y en Perú para este tema. La arqueología también tiene mucho que aportarnos en ese sentido. La historia de nuestra ciudad, pues todavía hay mucho que analizar. La historia del siglo XIX, los partidos políticos, los conflictos agrarios. Hay muchas cosas, digamos, muchos vacíos todavía que llenar y sobre todo con pensamiento crítico. Es como la invitación para superar, como les decía al comienzo, esa historia apologética que todavía abunda en nuestra ciudad y que se concentra en hablar de la Divina Providencia y de la estatua que está aquí a unos metros de Rodrigo Bastidas, pero ese señor vino supuestamente en una época e hizo pues una ceremonia y cumplió con em, un ritual específico en ese orden colonial, pero eso no significa que en ese momento iniciara nada, ¿no? Los contactos ya existían, los diversos grupos indígenas que existían acá, porque no era uno solo, no eran homogéneos, ya conocían lo que se estaba haciendo en otras partes de América, ya tenían contacto con el mundo, no era solamente el Caribe sobre todo, no llegaron a descubrir también que existían los españoles, sino que la etapa de conquista en realidad es un proceso largo y complejo y las fundaciones hispánicas en América nos las han enseñado muy simplificadas, sin entender los diversos actores y sus agencias. Cuando pensamos en todos como actores múltiples y diversos, entendemos cosas aparentemente inexplicables como caciques indígenas aliados con los españoles en contra de otros pueblos, ¿no? Son grupos sociales con sus propios intereses. Cuando los dejamos de romantizar y los entendemos en una lógica social, pues podemos hacernos preguntas más complejas y podemos incluso superar interpretaciones de las mismas fuentes, porque no podemos negar que estamos hablando en español, que las fuentes nos hablan en español, pero que debemos ir más allá de la lógica solamente española, la versión española de nuestra historia. Entonces, esa es la invitación a complejizar un poco más los análisis y hacernos nuevas preguntas sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente. Muchas gracias. Bien, bien, interesante. Fíjate que hemos hablado siempre de cómo nos lo representaba en el siglo XVIII. Yo creo que Marcela nos deja preguntas y esta tertulia hemos pensado en esa medida, ¿no? Despertar ese interés por hacernos unas preguntas.
superar lo que ella habla de lo apologético. Aquí nos quedamos con un libro, no voy a, y pensábamos que ese era el libro. Yo recuerdo que un dirigente político, uno de los compañeros que venía aquí al comienzo de a la tertulia, me dijo, mira, vamos a comenzar y estaba aspirando a la gobernación, no me acuerdo, van a comenzar unas tertulias sobre el estado de Santa Marta. Y este hombre dijo, pero si ya eso está hecho, ya eso no hay más nada que hacer, está el libro de fulano de tal. Esa es la reflexión que hemos hecho aquí en esta tertulia. Es decir, superar, superar lo que hemos llamado aquí la historia dominguera. Aquí en la esquina estuvo Bolívar con Manuelita Sáenz. Oye, Manuelita Sáenz no vino aquí a Santa Marta nunca. Aquí la única mujer novia de Bolívar que fue su amante fue la de Tenerife, Anita Lenoir. Fue la única que vino aquí y dice, "Ye- ya había fallecido, pero Luis Capella Toledo dice, hace una narración muy bella y dice que a él se lo contaron porque Capella nació en el año 38 y el sepelio fue en el año 30. Dice que había una señora así, ya sabe, iba llorando, que se le veía el rostro y llevaba una flor, la siempre viva. Por eso a ella le decían la siempre viva. Entonces, todo ese tipo de historia, ¿verdad? Fíjate, la recuperación misma de la marcha del sepelio Bolívar, ¿cierto? ¿Quiénes tocaron? Por allí, el mismo historiador dijo, fulano, sutano, mengano, porque me lo contó Julanito. Falso. Aquí están en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, 88 periódicos del siglo XIX sobre Santa Marta. Ahí está para que los historiadores, los que están interesados, los lean y los encuentren. Y ahí está la lista de los 25 músicos en el periódico La Semana, creo que se llama. Ahí está la lista de los 25. ¿Y quién tocó el bombardino? ¿Y quién tocó la pandereta? La pandereta, ¿quién cumplió el triángulo? ¿Quién tocó el platillo, el bombo, etcétera? ¿Cierto? Entonces, me parece que esa es la reflexión que hemos querido hacer precisamente en la tertulia Samaria. Fíjense el texto que Marcela comenta envió que es mi tema de investigación. Por eso yo escribí un libro de 400 páginas que se llama Fiestas, Fastos y Duelo, ¿cierto? Sobre Santa Marta, siglo XVIII. No me moví del siglo XVIII, porque me parece que es un siglo que hace falta todavía trabajarlo mucho. Eso es imaginario. Por ejemplo, ¿por qué estamos pobres? Porque tenemos indios chimilas en el centro del departamento, de la provincia, que no nos deja progresar. ¿Y los que son los chimilas? Son los, como decía Julián, son los de Argel, son los calificados, los caníbales, son los bárbaros. Con razón, hoy los chimilas que quedan en San Ángel quieren, reflexionando y no les gusta que les digan chimila, sino que se llama tenaca, gente nueva. ¿Por qué gente nueva? Oye, nosotros nos matamos, nosotros somos asesinos, nosotros somos caníbales. Pero esa fue la idea. Y Antonio de Narváez, que fue el gobernador que tú te referías, da en su informe toda la belleza que tenemos. Pero lo malo, tenemos 10.000 de una vez. No sé cómo los contó, 10.000 indios chimiles que no hemos podido dominar. Y yo digo, qué bueno que no los pudieron dominar, ¿sabes por qué? Porque entre Plato y Bosconi, hoy, modernamente, no hay construcciones, no hay pueblo y por lo tanto hay una vegetación exuberante. Hay árboles, palos, como decimos. ¿Por qué? Porque ahí los indígenas no dejaron que llegara nadie. El difícil es un pueblo nuevo, 1903. O sea, no tiene sino 100 años. Pueblo Nuevo, que es un pueblito que está más allá. A Boscones, ustedes saben, los que fuimos en el tren, a Cristóbal, en el tren uno pasaba por Boscones y eran 14 casas. Y ahí paraba porque teníamos que esperar el bus que venían los vallenatos y los guajiros allá del sur de venían Mono, Milcar y Francisco, venían del tierrero ahí del Alto de Mina. Entonces, esas son las representaciones que yo quiero que, verdad, que reflexionemos sobre ello. Para decirlo en términos normales, no traguemos entero de nuestra historia, ¿verdad? Por eso hemos estado
en desacuerdo y diciéndole a la gente, si quiere un poco de claridad sobre esas narrativas de que a Bastida llegó y lo recibieron con iguana guisada y coco y agua de panela. No, 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 nada de eso. ¿Ah? Sí, claro, apuñalada, qué sé yo. Bien, entonces, Marce, muchas gracias. Yo creo que nos has dejado una tarea reflexiva y que nos llama la atención que a pesar de que estemos trabajando el siglo XVIII, hicimos 2 tomos, este y el siguiente que va a trabajar otra compañera joven, historiadora joven, doctora en historia, profesora en la Universidad del Magdalena. Ya vamos a dar el nombre es el 30 de marzo, el 30 de mayo creo, no, Omar, la próxima conferencia. 21. Vamos a mirar también estas reflexiones de historiadores nuevos, porque ya yo estoy viejo, ¿cierto? Joaquín ya está, historiadores jóvenes que tienen nuevas miradas, nuevas lecturas, nuevas interpretaciones y que, pero lo cierto, Marce, es que con estas reflexiones de lo regional hemos nutrido, creo yo, ¿no? Que al final hemos nutrido eso que llaman la historia nacional, ¿cierto? La historia nacional que nos enseñaron. La historia del manual de historia, ¿cómo se llaman los dos señores? Henao, Henao y Arrubla. ¿Se acuerdan de ese librito? Ese libro tenía un 7 tomo, 20 páginas dedicadas a los indios y 8 dedicadas a los negros. Las demás 500 era puro blanco. Entonces ahí pueden darse cuenta ustedes la ideologización de esa historia que nos enseñaron. Pero bueno, ese era el país en 1910, porque fue en conmemoración del centenario de la independencia. Ese es otro cuento que habrá que discutir alguno. Abierta el micrófono, ahí lo tiene don Omar para preguntas. Preguntas, pero no conferencias, no nueva conferencia. Allá hay Bueno. Después se oye. Más que pregunta, una poquita de conferencia, pero cortiquita. Esos 20 años que están entre 1501, que es la primera llegada de Rodrigo Bastida aquí a Santa Marta, según el libro Rodrigo Bastida por Rodrigo Noguera Barrenechea, mi tío, uno de los libros más conocidos de eso, y 1525, esos 20 años ahí hay unos baches históricos grandes. ¿Por qué? Porque España estaba volcada allá del lado norte de Cuba con el imperio Anahuac, Azteca, y nada caminaba por acá. Que Juan de la Cosa, que Ojeda llegó, caminó esto, pues a bañarse en Villaconcha o aquí en la seguramente, pero no hay nada escrito de eso. De manera que vamos dándole valores a Bastida porque fundó ante España y el mundo, que esto se llamaba Santa Marta, ya veremos por qué los nombres. Bueno, ande voy a que después vinieron, por fin, después de fundados los imperios de México, se vuelcan ya sobre el norte de América y viene por eso que hablaba con Abel aquí, que Cumaná es la primera en América en fundarse, 1517. Luego viene Santa Marta y ahí sí ya 1525. Pero fíjate tú que hay otro bache histórico ahí, Edgar, que aquí la gente a veces pasa por alto, que la jurisdicción de Santa Marta llegaba hasta la litoral occidental del lago de Maracaibo. Incluso Maracaibo fue satélite de Santa Marta hasta 1812. Y mucha gente aquí no sabe que aquí en Santa Marta nació un presidente de Venezuela. De manera que Santa Marta ha dado 2 presidentes, uno de Colombia, José María Campos Serrano, y otro de Venezuela que se llamaba Manuel Ezequiel Bruzual, que después terminó llamándolo Venezuela en 1862. Por ahí, creo. Sigue usted, bueno, dale. Ok, listo. Vamos a la pregunta. Yo le ruego la pregunta para... Es que... perdón, no, hay un compañero. Damos la pregunta. Sí, sí, no, Ya ya, doy el micrófono. ya, Roberto, Muy tranquilo. buenas noches. Una pregunta. Cordial saludo a todos los presentes. Bueno, el siglo XVIII, un siglo clave para la historia de Santa Marta y muchos de sus dinamismos. Pero escuchando o releyendo esta parte acá de la tertulia del siglo XVIII, la pregunta, por ejemplo, que me puede hacer un alumno a mí en el colegio donde yo trabajo, cuando yo le he hecho la carreta histórica fundamentada, y es que, ¿por qué siendo una ciudad tan realista como siempre se ha mostrado Santa Marta, el abandono del rey, o sea, fue como un desaire, ¿verdad?
Es ese abandono del rey, pero se refrenda entonces en la construcción de la catedral a finales del siglo XVIII, el Palacio Consistorial también. Y entonces aquí viene una cuestión paradójica. Teníamos uno de los hombres más ricos del Caribe, que era Joaquín de Mier, y hoy tenemos la mujer más rica de Colombia, que es Beatriz Dávila, entonces, Samaria. Eh, esa escasez de la ciudad se refrenda, digamos, militarmente, es exclusivamente militar el abandono, o en obras civiles también, donde recae. Ok, aquí Roberto está. Sí, sí. Ve anotando ahí. Así es. Realmente me preocupa que toda esta montonera de libros que se están escribiendo sobre los 500, que tienen relación con los 500 años de Santa Marta, ¿quién va a leer ese montón de libros? ¿Dónde los están ubicando para que se lean? Porque es una lástima que todo este esfuerzo literario que se está haciendo por todos los lados, porque todo el mundo está escribiendo y hay unos que escriben muy bien y otros que escriben muy mal, otros que escriben verdades y otros que escriben mentiras. La historia realmente nunca es un reflejo exacto de la realidad, ninguna historia. Y eso va con lo que dice Marcela sobre el pensamiento crítico. ¿Quién va a leer ese montón de libros? Hay que buscar lectores, no acá en el círculo que estamos acá, que estamos interesados, pero en esa población que hay en Santa Marta, vulnerable, metida por todos los barrios de la ciudad, que no lee, que no se informa, que no sabe nada de Santa Marta. Allá, hacia allá debería ir este esfuerzo monumental que se está haciendo, que vale mucho, entre otras cosas, no solamente por el aporte intelectual, sino por el dinero que se invierte allí. Gracias. Muy bien, otra pregunta. Allá, allá. Bueno, buenas noches a todos también. Quisiera haber interpretado bien su presentación, básicamente con un tema que me dejó cierta inquietud, y es la forma como se visualiza la imagen que se quería vender en ese momento al exterior contra la realidad que existía realmente. Pero usted hizo una aclaración y habló de lo que era la realidad de la gente que vivía acá, que se mostraba como el malo del paseo, pero lo trajo a cuento actual. Hizo mención a algo que es la realidad que yo veo siendo del interior. Una ciudad tan linda como esta, abandonada por unas administraciones, y eso no tiene tema político, pero que tiene que ver con lo que se está llegando ahora en 500 años de celebración, y se ve pues ese retraso enorme que uno no entiende. Tiene que ver algo, y me gustaría que usted aclarara un poco, se explayara sobre ese concepto de una imagen vendida con muchas bondades, puerto, lo que se quiera, pero detrás de eso la idiosincrasia de un conglomerado de gente alrededor que, según lo decían, no estaba aportando lo que se requería para que se dieran las cosas que justificaran esa imagen. Ok, gracias. Ahí la compañera. Buenas noches. Bueno, yo siempre he tenido la idea de que tenemos como dos puntos en la representación que vemos de la ciudad, que es el punto donde queremos como surgir como ciudad, ser una ciudad turística súper potente. Y también está esa otra parte de la ciudad donde nos gustaría convertirnos en una ciudad pujante porque perderíamos la esencia de lo que es Santa Marta. Pues, es una visión muy personal. Sin embargo, yo creo que en ese tira que jala también nos encontramos todas las otras personas que vivimos en la actualidad en este lugar y desconocemos mucho de nuestra historia y por eso de alguna manera estamos obligados a repetirla. Y bueno, yo soy profesora de ballet y entonces me interesa mucho cómo podemos situar la historia que tenemos de no solo los 500 años de los que vamos a seguir hablando todo este año, sino desde dónde inicia nuestra Santa Marta más antigua y cómo la traemos a colación a la historia que nosotros estamos construyendo en este momento. Porque las representaciones culturales, por lo general, en los libros, las vemos pasar
muy efímeramente, ¿cierto? Porque decimos, sí, en este momento los indígenas se representaban de esta manera, las colonias afrodescendientes pues las representaban de esta otra manera. ¿Y qué pasaba con la gente que venía precisamente de afuera y los que construimos la ciudad que estamos hoy aquí, que somos permeados por todo esto? Ahora pues todo el mundo se puede reconocer a sí mismo de alguna u otra manera. Entonces, si soy tal persona, yo me reconozco así, pero somos una mezcla de mucho. Somos la recopilación de historias, de gente que llega nueva y que está constantemente llegando. Entonces, de ahí acá, a veces creo que se nos olvida que la historia comienza con cada generación también, se permean nuevas cosas. Lógicamente seguimos en una ciudad súper, yo no diría, o sea, no quiero repetir la palabra permeada, pero sí como que se recrea y se recompone de muchas vivencias que pues finalmente somos quienes Ok, estamos aquí gracias. ahora. Doctor, Una pregunta. Sin duda alguna, todas las crónicas hablan del abandono de Santa Marta, de que la corona había abandonado esta ciudad o la provincia en general. ¿Cómo explicar después el realismo tan fuerte de Santa Marta, incluso de los indígenas? ¿Sí? Cuando Pablo Murillo llega a Santa Marta rumbo al sitio de Cartagena, pues le hace un homenaje a los indios de Mamatoco y se lleva varios indígenas, 2000 samarios, entre ellos varios indígenas, para acercar Santa Marta, para el sitio de Santa Marta. ¿Cómo explicar de Cartagena, perdón, cómo explicar esa contradicción, abandono y realismo radical de la ciudad? otra pregunta y última y terminamos. Bueno, mire, ya, a ver, Buenas noches, yo me llamo Raúl Martínez Ceballos. Soy antropólogo de la Universidad Nacional, con un pasado de 30 y pico años en bienestar familiar. Aprendí muchas cosas, muchas de ellas usted las dijo ahorita. ¿Cómo querer a esta ciudad si no se conoce? ¿Cómo querer a esta ciudad si estamos hablando de unos imaginarios? Las élites creadas en Santa Marta siempre hablaban de imaginarios. Y vemos el caso que los médicos samarios son científicos en otras partes, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en Medellín. Pero, ¿por qué no en Santa Marta? Se hace la gente la pregunta. No conocemos no conocemos nuestros hechos, no conocemos nuestra naturaleza. Yo tengo unos 500 chatenautas a los cuales les mando fotografías de piedras talladas y me preguntan, Raúl, ¿eso es de México? ¿Eso es del Perú? Oye, le digo, vea, coja un bus Honda y coja una mototaxi. A 10 minutos están las piedras de Onama. No las conocen, no las conocen. Las plantas, son bonitas las plantas, todas importadas, las plantas de jardín. Oíste. Y me tomé el trabajo recorriendo durante 9 años la Sierra Nevada de hacer una recopilación fotográfica de todas las plantas nativas y de Colombia y de la tierra. Y yo no veo ninguna de esas plantas sembradas en los hogares de Santa Marta. No conocemos a Santa Marta. ¿Cómo vamos a conocer a Santa Marta si no la conocemos? ¿Cierto? Esa es la reflexión que yo hago. gracias, Muchas gracias. gracias, Raúl. Bueno, muy bien. Yo quisiera dar la palabra a Marcela
dos cosas así rapiditas. Roberto, Cajamarca regala los libros en la presentación y lo está leyendo mucha gente. Este libro solamente lo estamos leyendo en Santa Marta. Yo quisiera que lo leyeran más, sobre todo los profesores en bachillerato. Creo que por aquí viene a veces un profesor, no sé si estará por aquí hoy. Ah, aquí, Larry, sí. Pero hace una lucha, 10 años. Oiga, profes, el libro para que esté la historia de Santa Marta, gratis, no hay que comprarlo. Eso por un lado. Y fíjate que ha sido de un impacto esto, que en los congresos de historia que se ha presentado desde el 2017 en Medellín, Armenia, Cartagena y recientemente, hace ya un año en Ibagué, Tolima, ¿cierto? La gente pide, ya sabe que existe la historia de Santa Marta. Porque no había información sobre Santa Marta. A pesar de que estoy de acuerdo con Marcelo, necesitamos seguir avanzando. Y fíjate que en la Feria del Libro, aprovecho para los que tengan amigos, parientes de Santa Marta, el próximo domingo a las 6 de la tarde, domingo, en la Feria del Libro, Cajamarca presentará el tomo 8 y 9 y lo regalará igualmente que lo hace aquí en Santa Marta. No lleva los 100 libros que aquí se regala, lleva 15 y 15 para regalar, creo que son 15 y 15, ¿verdad? Pero eso es importante porque mucha gente que está en Bogotá, Oscar Alarcón, José Luis Díaz Granado, aparecen allá por el libro. Y eso nos parece importante que la gente, y yo invito a todos los que tengan estos libros, hay gente que tiene todos estos libros, que han venido a todas las presentaciones del libro, que por favor los lean, nos los aporten para ampliar el conocimiento. Que si esos libros podrían regalarlos en las escuelas públicas de Santa Marta y con un emisario especial de Cajamarca, ir allá y dar una charlita en un momento y para ver si se puede incentivar la lectura donde se necesita que lean. Okay. Esos son los que no conocen a Santa Marta, como dice Raúl. Muchos de los niños aquí, actualmente los jóvenes no conocen nada de Bueno, nosotros. le haremos llegar ese mensaje a Cajamarca. No es fácil, pero bueno, dale. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y reflexiones. Espero recoger todo lo que plantearon. Hubo varias intervenciones sobre cómo explicar el realismo, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante. Y un primer elemento, creo que lo mencioné durante la charla, y es entender que ningún actor social es homogéneo. Lo primero es que, aunque hablamos de los indígenas y hablamos principalmente de los Tairona, este era uno solo de los múltiples pueblos que existían en lo que luego pasó a ser conocido como la provincia de Santa Marta. Entonces, existían pueblos diversos con conflictos previos a la llegada de los españoles y ese es un primer elemento para entender por qué cuando llega un actor externo a interactuar o competir o no lo quiero calificar de ninguna manera, pero llega un actor externo y es enemigo de mi enemigo, pues se puede convertir en mi amigo, ¿no? Ese es un primer factor. El segundo es que desde hace mucho tiempo hemos romantizado la visión que tenemos de lo indígena en Colombia. Y nuestra constitución ayudó a fortalecer eso porque de hecho también lo había, ese sesgo indigenista que tenemos, los indígenas tuvieron la constituyente y lograron la reivindicación de unos derechos y a través de ellos otros actores lograron empezar a tener unos espacios, pero no lograron el mismo estatus. Eso sucede con actualmente las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera y el pueblo rom. Entonces, esa visión idealizada que tenemos de lo indígena nos hace o nos dificulta la comprensión de que, pues, es completamente legítimo que un pueblo tenga intereses económicos, políticos, militares, etcétera. Entonces, si yo tengo una estrategia militar y mi estrategia militar no es aliarme con los criollos, pues yo me vuelvo realista, ¿sí?
completamente entendible cuando ya no decimos el indio romantizado. No, eso también es infantilizar e irrespetar al otro. Entenderlo como un actor social con intereses, con complejidades, es mucho más respetuoso. Y por último, también en ese llamado a analizar desde la complejidad, tenemos nuevamente otros referentes que yo les mencionaba, ¿no? Unos estudios, sobre todo en México y Perú, sobre estos temas. Hay un caso muy interesante y es que gracias a un terremoto, de los muchos que sucedieron y que se documentaron en las fuentes coloniales, tenemos unas quejas y tenemos conocimiento de que en el terremoto la iglesia se cayó en un pueblo, que no recuerdo el nombre, y se rompieron las vírgenes y los santos. Y al romperse las vírgenes y los santos, descubrieron los españoles que adentro habían puesto los indígenas sus ídolos. Y que esos indios que eran aliados, que eran muy sumisos y muy juiciosos, le estaban rezando a sus deidades y no estaban de ninguna manera, ¿no? Entonces, cuando yo dejo de juzgar porque eran realistas, porque no estaban del lado de los malos, sino que ni eran inocentes, ni eran tan sumisos como creíamos, y tampoco están exentos de un conjunto de intereses políticos, económicos completamente legítimos. Entendemos por qué el cacique Mamatoco y otros actores de la época pues jugaron sus cartas como todo el mundo tenía que jugarlo. Y ese discurso del abandono, y ese es mi llamado nuevamente, y con eso retomo algunas otras de las preguntas, responde a esos intereses económicos. Ese discurso habla más de la competencia con Cartagena que de la realidad de que somos unos pobrecitos. Es decir, el abandono es frente a quién, quién me abandonó. La corona, claro, en la lógica de ese momento, pues tenía unas supuestas obligaciones con la ciudad, pero pues si yo emprendo mi negocio, pues yo puedo salir adelante, pues ¿quién me está abandonando? Digamos. Y eso también es un poco entender algunos discursos de la actualidad. Nos están abandonando el Estado, el gobierno nacional, claro, hay unas obligaciones, pero nosotros también tenemos unas obligaciones como sociedad y también podemos plantearnos unas soluciones desde lo local, que muy seguramente responderán mejor a nuestras necesidades que esperar que otros externos vengan a salvarnos, ¿no? No sé si me queda algo. Bueno, y hubo varias intervenciones sobre, digamos, el tema de cómo nos recomponemos constantemente, cómo reflexionamos desde esas representaciones y cómo esas discusiones sobre el abandono, etcétera, también se tienen que ir renovando con nuevas generaciones, etcétera. Entonces, yo hago la aclaración, no estoy hablando del anacronismo, es decir, no estoy hablando desde la actualidad juzgando el pasado y tampoco estoy diciendo que nada ha cambiado, que tenemos exactamente los mismos problemas del siglo XVIII. Estoy diciendo que hay unos discursos que reflejan unos problemas y unas realidades que vivimos y que dependiendo de cómo nos representamos podemos entendernos mejor nosotros mismos. Es decir, cómo hablamos de nuestra ciudad también habla mucho de nosotros y cómo entendemos nuestro pasado habla más de nuestro presente, porque si nos estamos haciendo preguntas hoy por los actores periféricos, por las complejidades, quiere decir que hoy reconocemos más esos actores. En el siglo XIX, la historia que se hacía, la de estos manuales de Tula, respondía a la necesidad de la construcción de la nación y de construir el imaginario colectivo y reconectar esta geografía tan dispersa y crear la nación. Entonces tenemos que hablar de lo que compartimos, no de lo que nos diferenciaba. Entonces, cada historia habla de esa lógica y por eso nos ayuda a entendernos más desde el presente. Creo que con eso recojo. A ver, Roberto. Bueno, aquí me están diciendo que no pregunten, pero el que Sí. no pregunta, perdón, un Pregunta, momento. pregunta. No, el que no pregunta te queda con la ignorancia y con la inquietud, ¿verdad? No sé si entendí mal, probablemente en tu relato dices que la población indígena ya conocía más o menos lo que estaba pasando en otras Claro. latitudes antes de que llegaran los
conquistadores, despojadores, fundadores, como quieran denominarse. Esa es la inquietud que tengo. ¿Vale la pregunta, Cristóbal? Sí, sí, de hecho, hay, hay unos estudios muy novedosos que se están haciendo en este momento para el caso, novedosos para el caso colombiano, como mencionaba ya un poco más explorados en los estudios, por ejemplo, en México, que es buscar las fuentes alternativas y las fuentes híbridas mestizas, que de pronto no tenemos tan a la mano acá en Colombia. Por ejemplo, en Perú está el Inca Garcilaso, que es un mestizo, hijo de Garcilaso de la Vega con una india, que fue un gran literato que vivió en Europa, etcétera, y que su texto habla de esa sociedad combinada, ambigua, mezclada. Entonces tenemos fuentes de ese estilo en otros lados, aquí no tanto, y esos encuentros iniciales, pues no tenemos suficientes fuentes, pero sabemos que había un intercambio muy rico en el Caribe, sabemos que los grupos indígenas no eran inocentes que se arrodillaron ante Rodrigo de Bastidas, que tenían conocimiento del comercio de esclavos desde hace mucho tiempo, que tenían muy claro qué implicaba la llegada de los españoles y que analizaron eso en su contexto, como lo decía, complejo, y que entendieron cómo comportarse, unos como aliados, otros con confrontaciones, otros con sus estrategias diversas de subir a la sierra, de irse a otros lados. Entonces, sí tenía conocimiento, porque es que esa es la invitación, esa idea de que los conquistadores eran superiores militarmente. No, ellos llegaron acá y no conocían absolutamente nada. ¿Quién tenía la ventaja? Si yo llego y pongo un pie en la bahía y no sé dónde queda nada, los locales tenían la ventaja. Y hay muchas derrotas militares de los españoles. La superioridad absoluta militar que nos han vendido toda la vida de la conquista es completamente falsa. Entonces, no solamente ya sabían lo que estaba pasando, sabían lo que venían a hacer acá y actuaron según sus intereses políticos y económicos. Y hay una figura muy interesante, que por eso les hablaba de este mestizaje, de esto híbrido, eran los traductores, eran indígenas del Caribe que conocían las lenguas y que hablaban español y que es que sin ellos no habrían podido llegar acá. Entonces, sí había no solamente conocimiento, sino unas sociedades complejas con tecnología y con conocimiento del territorio y de lo que sucedía en otros lados. Gracias, Marcela. Es que como bien lo decía, como bien decía Marcela, nosotros necesitamos todavía avanzar mucho en la lectura. ¿Cierto? Yo voy a, por ejemplo, ahorita al médico. Médico, el tomo 5 tal vez. ¿Por qué el tomo 4 y 5 fue el siglo XVI y XVII? Porque es lo que menos se ha trabajado sobre Santa Marta. No hay fuentes y no queremos acercarnos a los 10 o 15 cronistas, ¿cierto? No solamente irnos a Sevilla a mirarlo, a hacer lo que hemos llamado los historiadores horas nalgas, porque creemos que lo que ya dijeron, ¿cierto? No, hay muchas cosas. Bastida llegó el 1 de abril de 1501 y se encontró con el río Magdalena, que él le puso Magdalena, porque llegó el día en que la Virgen María Magdalena se convirtió al cristianismo o fue perdonada, no me acuerdo bien. Y él lo dice. Entonces hay que ahí llegar. La batalla de Ciénaga, aquí el doctor Joaquín Viloria, que es para la batalla de Gaira, y la derrota que sufrieron ahí, no Bastida, los que llegaron, ¿cierto? Ahora que estuve en República Dominicana el año pasado, los dominicanos dicen, los samarios son de nosotros, son hijos de nosotros. Tienen razón, porque si ya Bastida estaba viviendo y se volvió rico explotando a los indígenas taínos y eliminados del pueblo de República Dominicana y de todas las islas del Caribe, los taínos, se volvió rico, vino en el año 25, ya los que habían nacido en República Dominicana tenían 20, 24 años, y pues esos son los que él trae.
también. Con él vienen también. Entonces, los dominicanos dicen eso. Ah, ustedes los samarios son nuestros parientes, nosotros fuimos a conquistarlos. Fíjense todo lo que hace falta. Ahora, fíjense ustedes una cosa que aquí lo hemos dicho. Las dos primeras palabras que la lengua castellana, y nuestro amigo el doctor Carlos Rodado Noriega, Milcar, tiene un libro maravilloso sobre el castellano. ¿Cuáles son las dos primeras palabras que aporta América Latina, o esto que se llama América, a la lengua castellana? Dos palabras nuestras. En 1492, en noviembre, se asoma Colón y dice canoa. La primera palabra, canoa. Y fíjense que después, 500 años después, esa canoa nos sigue comunicando. Y entonces, lo que dice Marcela, y esa canoa nomás que estaba ahí en la orilla del río, en la, ¿cómo se llamaba la isla donde llegaron? La española. No, eso circulaba por todas partes. ¿Cómo llegó el maíz? De los mayas, ¿cómo llegó para acá? ¿Cómo se movieron? O los arhuacos, o los caribes. Entonces, todo ahí había una movilidad. Las estaciones. Entonces, fíjense que hay una cosa bien interesante frente a eso y que hay que seguirlo, Y la segunda palabra, hamaca. Fíjense ustedes, la segunda palabra nuestra, la lengua castellana, hamaca. Entonces, eso es interesante. Bueno, para ir terminando, doctor Echeverry, no solamente, yo tengo la tesis que no solamente habían realistas en Santa Marta. En ninguna ciudad de Colombia, por lo menos, había un solo partido mandando. Habían los dos, realistas y patriotas. Los samarios, que todavía en ese momento no se llamaban samarios, posiblemente apenas. Por ejemplo, ese es el concepto de samario. ¿Desde cuándo somos samarios? ¿Qué has indagado sobre eso? Si los de allá de Samaria, de Santa Marta, al lado de Salamanca, son santamartinos. ¿Y quién nos puso samario? Esas son cosas que hay que reflexionar. Y le voy a decir, doctor, entonces habían dos partidos. Patriotas y realistas. Como en todo. Como hoy. Luego de volver a cosas. Pero ¿sabes qué fue bien interesante en Santa Marta? Va a poder libre en un libro de 500 años que va a publicar la Academia de Historia. Me pidieron que hiciera un artículo, lo terminé. Lo mando mañana, lo tengo que mandar el 12. Demuestro que Santa Marta fue la capital del rey entre 1813 y 1815. Porque Bogotá estaba tomada en manos de los patriotas. Cartagena en manos de los patriotas. Benito Pérez, el virrey, no quiso llegar de Panamá, no se quiso venir para Santa Marta, que lo hayan hecho todo. Lo echaron o renunció y nombraron a Francisco Montalvo. Y él fue general, capitán, rey. Y desde aquí mandaba. Y aquí cuando vino, fíjense esa cosa tan contradictoria. Por aquí entró la conquista en 1525, ¿verdad? Con Bastida y el combo. Y 300 años después, en 1815, tal vez, llega la reconquista. Y también llega aquí. Aquí llega Pablo Morillo, con 60 embarcaciones, con una imprenta portátil. La primera imprenta que hubo en Santa Marta fue portátil. Porque ahí la usaba, ahí en el barco donde estaba Murillo, ahí hacía ahí manifiesto. Entonces, fíjense ustedes una cantidad de cosas. Y entonces yo trato de, este artículo, ojalá en Bogotá lo entienda, pero lo que quiero mostrar es que hubo un momento en el vacío de poder, ¿cierto? Que nadie le hacía caso a nadie. Porque él ya tenía su constitución de 1811, tal vez, o 12, al año siguiente. Entonces, hay una serie de puntos que hay que mirar. Bueno, para terminar esta noche y agradecerles, tú decías alguna cosa, por ejemplo, la catedral. Ah, yo quería mostrarles esto. Esta catedral, demoraron, ese cuento lo he hecho muchas veces, pero como hay gente nueva, mire, esta catedral, es lo único que vamos a encontrar. Esta es la catedral nueva, porque la catedral vieja estaba aquí, donde está el Banco de la República.
Y gracias a un terremoto, fueron como 10 terremotos entre 1751 y 1752. El último fue tal vez el primero. ¿Cuánto? No, 1700. Y luego Fernando VI dice, no hagan más la catedral ahí a la orilla del mar. Queda de papayita para los piratas, queda de papayita para el mar que se mete. Acuérdense que el agua del mar llegaba hasta acá a San Francisco. Entonces le dice, busque, señor gobernador y señor obispo, pónganse de acuerdo y busquen un sitio donde puedan armar una catedral inexpugnable que quede lejos del mar. Y después de 20 años se pusieron de acuerdo, 15 años. Todo en Santa Marta es así. Yo por eso, si los 500 años los festejamos del año 550, maravilloso. Yo no tengo otra esperanza. De pronto ya yo ni lo voy a ver. Y después de tantas peleas, en 1766, el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, fue un día preciso, el gobernador encargado, ni siquiera estaba en propiedad, Pérez, tanto nombre de español que se me olvida, Pérez, bueno, toma la decisión de poner lo que se llama la primera piedra. Y poner la primera piedra, 1766. ¿Y sabe cuándo le entregaron al obispo que también estaba encargado, José Domingo Díaz Granado? Don Antonio de Samper, uno de los últimos gobernadores de comienzo del siglo XIX, le entregó las llaves al obispo encargado en 1796. O sea, demoraron 30 años haciendo esta catedral. Así que yo por eso no estoy preocupado por la mega biblioteca, creo que todavía no la han terminado. Eso no me preocupa. ¿Demoraron 36 años la pelea? La misma. Cartagena decía, pero ¿para qué hacen una catedral tan grande? Pero era que aquí estaba esto despoblado. ¿Para qué van a invertir tanta plata? Demoraron 4 o 5 años en que la plata tenían que consumirla, porque era la plata como siempre, doctora Milka. El impuesto del aguardiente, el impuesto de no sé qué cosa, eso no lo podían tocar. Pasaron tres reyes, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, para terminar la catedral. Entonces, y ustedes saben que los reyes demoran es por vida, no por periodos de 4 años. Entonces, de todas maneras, esto es clave para mirar esta catedral. Quiero invitarlos para el próximo. ¿Qué decía? Ese. Entonces, el próximo conferencia, 22 de mayo o 30 de mayo. El próximo, perdón, pero el próximo 22 de mayo, perdón, médico, cálmese un momentico. El próximo 22 de mayo, jueves, próximo 22 de mayo, jueves, lo vamos a invitar a que el libro más comentado en estos días en Colombia es esto. Lo publicó la Universidad del Rosario. Se llama Trabajo y Sociedad. Es la tesis doctoral de Sergio Paolo Solano, historiador de Barranquilla, profesor de la Universidad de Cartagena. Sergio va a venir. Sergio está haciendo el prefacio para los 10 tomos de la historia. Entonces, queremos invitarlo a eso. Y la siguiente conferencia nuestra es el 30 de mayo. 27. ¿Cómo se llama? Por una mujer joven, Samaria, como Marcela. Se llama, bien interesante este tema, para que vuelvan a discutir abordajes
y perspectiva de Santa Marta en el siglo XVIII. Seguimos porque es el tomo 2. Debates del periodo tardo colonial. Sí, esa es una discusión que no hemos dado en Santa Marta. Y esa es una discusión teórica importante para reflexionar sobre esa Santa Marta colonial. Entonces, retomando, la doctora María Angélica del Mar Mendoza Manotas, profesora de la Universidad de Santa Marta, de la Santa Marta, sí. Entonces, para el próximo 27 de mayo. 27 de... Es 27, perdón. ¿Ah? Martes 27. Entonces, martes 27. Este es el jueves 26, 22, el martes 27. Para los que estén en Santa Marta, en Bogotá, repetimos, recordamos, el próximo domingo 4, presentación del libro tomo 6, tomos 8 y 9 en el stand de la Universidad del Magdalena a las 6 de la tarde. Se van a entregar 15 libros de cada tomo. Y los invito para que estén interesados en mi libro. El próximo 8 en la Feria del Libro, en el stand de las universidades de Colombia, se va a presentar mi libro Historia del Carnaval de Santa Marta, fugaz esplendor de una fiesta aristocrática y popular. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo 22 y el próximo 27. Bueno, gracias a todos. Ya saben, lo esperamos el próximo 22 de mayo, el lanzamiento del libro. Gracias a las personas que estuvieron conectadas. Y bueno, lo invitamos a un refrigerio aquí afuera en el stand